Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy nos sumergimos en un tema que, bueno, a primera vista podría sonar a la típica materia densa de la Facultad de Derecho. Totalmente. De esas que dan un poco de miedo. Ya, pero es que en realidad es el motor invisible que hace que nuestro mundo gire cada día. Hablamos del fascinante universo de las obligaciones civiles. Un tema importantísimo. Y tanto. La misión de hoy es demostrar que el derecho civil no es solo un conjunto de normas y códigos polvorientos, sino una fuerza dinámica y absolutamente viva. Exacto. Para lograrlo, contamos con una pila de fuentes sumamente reveladoras, destacando extractos del exhaustivo libro Obligaciones del jurista Fernando Montero Piña. Un referente claro. Sí, junto con varias clases universitarias que diseccionan la teoría general de estas obligaciones y sus llamados elementos accidentales. Escucha que no lo son tanto. Vale, vamos a desgranar esto porque resulta que conceptos aparentemente áridos como los contratos o las deudas y las responsabilidades son literalmente la base estructural sobre la que se construye cualquier sociedad moderna. Si conectamos esto con el panorama general, emerge una visión del derecho mucho más orgánica. A menudo se percibe el derecho civil como un sistema puramente estático. Como un archivo inmenso, ¿no? Eso es, un archivo que simplemente etiqueta quién es el propietario de una finca, o cómo se dividen las lindes de un terreno, o qué proporciones corresponden en una herencia. Claro, cosas fijas. Exacto. Esas instituciones describen un estado de las cosas, una fotografía fija. Las obligaciones, tal y como subrayan nuestras fuentes basándose en autores clásicos, representan la cinética del derecho. Son pura acción. Actúan un poco como el sistema circulatorio. Efectivamente, bombear energía y dan movimiento a todas esas instituciones jurídicas estáticas. Sin esta red de obligaciones, el mercado se paralizaría por completo. Y el derecho sería un simple museo de conceptos inmóviles. Totalmente. Ellas son el combustible de la interacción económica y social. O sea, es fundamental para quien nos escucha contextualizar que no estamos debatiendo teorías abstractas reservadas para las altas esferas de los tribunales. ¿Qué va? Para nada. El simple acto de comprar un café por la mañana, alquilar un piso, o el gesto cotidiano de hacer clic en aceptar términos y condiciones al contratar un servicio de Internet. Madre mía, eso lo hacemos todos los días. Pues todo eso supone crear, de la nada, vínculos jurídicos invisibles, pero revestidos de un poder inmenso. Se teje constantemente una red infinita de promesas respaldadas por todo el peso del ordenamiento jurídico. Y para entender la anatomía de esta red, conviene ir a los cimientos. A la hora de definir qué es exactamente una obligación jurídica y qué la separa de una simple promesa al aire. Que eso es clave. Claro, los juristas fundamentales como Messineo y Fate apuntan a 4 pilares absolutos. Me encantaría que los viéramos. Por supuesto. Esos 4 rasgos esenciales configuran el ADN de cualquier obligación. El punto de partida es la bipolaridad combinada con la alteridad. Bipolaridad y alteridad. ¿Suena a ciencia ficción? Un poco sí. Pero es sencillo. El derecho concibe la obligación como un eje invisible que requiere obligatoriamente 2 extremos opuestos. Los 2 polos. Exacto. Y crucialmente, ocupados por personas distintas. En un polo se sitúa el crédito, que es la posición activa, que ostenta el poder de exigir un comportamiento. ¿Y en el otro polo? Reside la deuda, la posición pasiva que soporta la carga de cumplir. Nadie puede deberse nada a sí mismo. Claro, tiene toda la lógica. Esta dualidad es el requisito estructural mínimo. Pero el rasgo verdaderamente definitorio, el que transforma un pacto de caballeros en una herramienta legal, es el tercer pilar. La coercibilidad. Exactamente. A ver, la coerción es un concepto fascinante porque revela la verdadera naturaleza del contrato social. Subyace la idea de que la sociedad civilizada solo funciona y confía en el comercio diario porque existe una amenaza latente de fuerza institucional. Es una red de seguridad. La coercibilidad significa que el cumplimiento de la palabra dada no queda al arbitrio de la buena voluntad del deudor. Ya no vale con el yo te lo prometo. No. Si una de las partes decide ignorar su compromiso, la parte afectada no se encuentra indefensa. El Estado le cede temporalmente el monopolio de la fuerza a través del aparato judicial. O sea, permite activar embargos, subastar bienes y atacar directamente el patrimonio del infractor para restaurar el equilibrio. Eso es. Es la garantía sistémica de que las promesas tienen un peso material real. Esa amenaza de intervención estatal es el ancla de todo el sistema económico. ¿Y el cuarto pilar?
El cuarto pilar, que a menudo pasa desapercibido pero es vital para la libertad individual, es la temporalidad. El tiempo. Sí, el derecho civil tiene fobia a las ataduras perpetuas. Las fuentes son categóricas al afirmar que ninguna obligación nace para ser eterna. O sea, no te puedes encadenar a alguien para siempre. Exacto. La perpetuidad se considera contraria a la seguridad jurídica y a la libertad económica. Todo vínculo obligacional se diseña con una fecha de caducidad inherente. ¿Nacen para morir? Efectivamente, ya sea a través de la culminación natural, que es el pago o el cumplimiento, o bien porque prescriben y se extinguen por el mero paso del tiempo. Entendido este ciclo vital y la fuerza bruta que lo respalda, cabe preguntarse en qué consiste exactamente el contenido de esos vínculos. El que debemos, ¿no? Eso. Las fuentes sistematizan el objeto de cualquier obligación en 3 verbos de acción muy concretos: dar, hacer o no hacer. Ese último siempre sorprende. Sí, el libro de Montero Piña proporciona una perspectiva excelente sobre las obligaciones de no hacer, las llamadas obligaciones negativas. Demostrando que abstenerse de una acción puede ser tan valioso como entregar un maletín con dinero. Totalmente. Se cita un caso jurisprudencial clásico de 1982 sobre el arrendamiento de un local comercial destinado a una pulpería. Que para entenderlo en nuestro contexto sería la clásica tienda de ultramarinos o el colmado de barrio de toda la vida. Exacto, el comercio de proximidad. El núcleo de ese contrato incluía una cláusula donde el dueño del edificio se comprometía legalmente a no alquilar el local adyacente a ningún negocio que supusiera competencia directa. Un ejemplo perfecto de cómo una inactividad deliberada genera valor. En esa obligación negativa, el deudor, que es el propietario del edificio, restringe su propia libertad comercial en beneficio del inquilino. Se somete a una tolerancia específica. Claro. Si cede a la tentación y alquila el espacio contiguo a un supermercado rival, está fracturando ese vínculo coercitivo y la maquinaria del Estado se pone en marcha para exigirle una compensación por los daños y perjuicios derivados de esa intromisión. ¡Qué interesante! Sin embargo, para que el ordenamiento jurídico respalde cualquier objeto de obligación, ya sea entregar las llaves de un coche, pintar un retrato o abstenerse de alquilar un local, se exige el cumplimiento estricto de 4 requisitos innegociables. A ver, ¿cuáles son? El objeto debe ser físicamente y legalmente posible. Debe ser lícito sin vulnerar las leyes imperativas y el orden público. Debe ser determinable, evitando cualquier ambigüedad sobre qué se debe exactamente. Nada de cosas vagas. Exacto. Y requiere tener carácter patrimonial. Es decir, por muy sentimental que sea la promesa, debe poder traducirse a una cifra económica en caso de que sea necesario indemnizar su incumplimiento. Aquí es donde se pone realmente interesante porque resulta que el escrutinio de la ley no se detiene en el simple análisis de si se ha entregado o no el objeto acordado. No se queda en la superficie. El derecho también regula y mide la actitud, el comportamiento y el grado de esfuerzo que el deudor aplica durante la ejecución de su promesa. Claro. Porque no sirve de nada entregar la mercancía si se hace de una manera tan descuidada que pierde su utilidad. Existe un patrón de conducta exigible que ha sobrevivido intacto desde el derecho romano hasta nuestros días. La doctrina lo denomina el estándar de diligencia. El legislador asume que la vida en sociedad requiere un mínimo de esmero y previsión. No vale hacer las cosas de cualquier manera. Efectivamente. Para objetivar algo tan abstracto como el nivel de cuidado, el Código Civil invoca la figura clásica del buen padre de familia. Me encanta ese término jurídico antiguo. Es un clásico. No se trata de exigir un perfeccionismo inalcanzable, ni tampoco de tolerar la mediocridad. Se exige la prudencia, el celo y la responsabilidad que una persona sensata y razonable aplicaría en la gestión de sus propios intereses patrimoniales. O sea, sentido común y cuidado básico. Exacto. Cualquier desviación de ese estándar hacia la desidia se cataloga como negligencia. Por supuesto, los tribunales modulan este molde abstracto, adaptándolo a las circunstancias específicas de las personas, del tiempo y del lugar. Claro, no es lo mismo todo. Desde luego que no. No se exige la misma diligencia a un particular que vende una bicicleta de segunda mano que a un cirujano operando a corazón abierto. Esa capacidad de adaptación es lo que permite al derecho sobrevivir al paso de los siglos, estoy seguro. Y otro factor que condiciona drásticamente la estructura de estos acuerdos es la gestión del tiempo. El tiempo moldea completamente la responsabilidad. Totalmente. La teoría general establece que una obligación pura genera efectos inmediatos desde el momento en que se acuerda.
Sin embargo, la autonomía de la voluntad permite incorporar elementos accidentales, siendo el más trascendental de todos la fijación de un plazo. El famoso plazo. Introducir una fecha límite no es un mero formalismo administrativo, altera toda la dinámica de exigibilidad. El plazo suspende la capacidad del acreedor para reclamar. Funciona como un escudo temporal para el deudor. Es un respiro. Sí. Y dentro de esta arquitectura del tiempo, el jurista de Ruggiero realiza un análisis brillante sobre una categoría muy particular, el plazo esencial. Cuéntanos sobre eso. En la inmensa mayoría de los contratos, un retraso genera una situación de mora, donde el deudor sigue estando obligado a cumplir, asumiendo además el pago de unos intereses de demora o una penalización. Llegas tarde, pagas un poco más, pero cumples. Exacto. Pero en las obligaciones con plazo esencial, el momento exacto del cumplimiento es la piedra angular que justifica la existencia misma del acuerdo. El tiempo no es un accesorio, es la sustancia del contrato. Imaginemos escenarios cotidianos que ilustran esta rigidez temporal para quien nos escucha. Se contrata a un cantante de ópera de renombre internacional para que actúe durante la ceremonia de una boda. Pero el artista se presenta en el lugar del evento al día siguiente. Cuando los invitados ya están volando hacia sus respectivos destinos. Exacto. O pensemos en la reserva de un transporte privado al aeropuerto para alcanzar un vuelo transoceánico. El vehículo llega perfectamente limpio y con el conductor impecable, pero justo en el instante en que el avión despega por la pista. ¡Menudo desastre! En ambas situaciones, el servicio ofrecido un minuto tarde carece por completo de sentido. Jurídicamente, esos retrasos no se catalogan como simples moras reparables, sino como incumplimientos definitivos y absolutos. La utilidad económica e incluso emocional de la promesa se desintegra por completo. Ya no vale para nada. Nada. El acreedor ya no tiene ningún interés en recibir la prestación de forma tardía, por lo que la ley activa inmediatamente los mecanismos de responsabilidad civil para reclamar la indemnización total. Lógico. Ahora bien, hemos mencionado que el plazo ordinario actúa como un escudo protector para el deudor, pero las fuentes son claras respecto a que este beneficio no es incondicional. Existe la figura de la exigibilidad anticipada, también conocida como la decadencia del plazo. Una especie de colapso de las reglas temporales cuando el entorno de confianza salta por los aires. Exactamente. Los textos indican que el acreedor no está condenado a observar pasivamente cómo se hunde el barco del deudor mientras espera que llegue la fecha de vencimiento fijada en el calendario. La ley proporciona una válvula de escape para el acreedor cuando las circunstancias objetivas demuestran que esperar al vencimiento equivale a perder el dinero irremediablemente. Si el deudor entra en un estado de insolvencia sobrevenida o se declara en quiebra tras firmar el contrato, el beneficio del plazo se esfuma. El acreedor adquiere el derecho fulminante de exigir el pago inmediato de la deuda, integrándose en la masa de acreedores antes de que el patrimonio se evapore. ¿qué mecanismo de autodefensa tan potente? Y esta misma decadencia del plazo opera si el deudor, por su propia negligencia o dolo, destruye o disminuye las garantías que respaldaban la deuda, como podría ser permitir la ruina de un inmueble hipotecado. La protección del tiempo decae cuando el riesgo de impago se vuelve insoportable. Llegamos a un punto crítico en el análisis. Cuando esos escudos temporales caen, o simplemente cuando llega el momento de rendir cuentas y el deudor se niega, se activa un principio fundamental recogido en las fuentes específicamente plasmado en artículos como el 981 del Código Civil. Un artículo contundente. Es un mandato de una crudeza absoluta, la responsabilidad patrimonial universal. Significa que el deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con la totalidad de sus bienes presentes y futuros. Con todo. Con todo. No hay compartimentos estancos para proteger el patrimonio personal frente a los acreedores, salvo contadísimas excepciones marcadas por la ley sobre bienes inembargables para la subsistencia básica. Todo el imperio económico del deudor queda supeditado a las consecuencias de sus promesas incumplidas. Esa es la red de seguridad definitiva del tráfico jurídico. Pero la complejidad geométrica de este sistema se multiplica exponencialmente cuando abandonamos el esquema básico de un acreedor frente a un deudor. Cuando hay más gente involucrada. Eso es, las clases universitarias analizadas dedican una atención especial a la pluralidad de sujetos, concretamente a las obligaciones donde coexisten múltiples deudores. El derecho ofrece dos arquitecturas muy diferentes para gestionar esta multitud: la mancomunidad y la solidaridad. Palabras mayores. La diferencia entre ambas determina el grado de exposición al riesgo de cada individuo involucrado.
Para cualquier deudor informado, la distinción entre ambos modelos marca la diferencia entre la tranquilidad financiera y la ruina potencial de verdad. Totalmente. En el régimen de las obligaciones mancomunadas, la deuda experimenta una fragmentación objetiva. Se divide proporcionalmente entre el número de deudores operando en la práctica como deudas independientes. ¿Cada uno lo suyo? Exacto. Si la deuda asciende a 3.000 euros y hay 3 deudores mancomunados, cada uno responde exclusivamente por sus 1.000 euros. Si uno de ellos resulta ser insolvente y no puede abonar su fracción, el acreedor tiene prohibido por ley dirigirse a los otros dos para exigirles que cubran el descubierto. El riesgo de insolvencia parcial recae íntegramente sobre los hombros del acreedor. Sin embargo, la solidaridad pasiva invierte completamente esta lógica. La solidaridad es dura. La solidaridad pasiva es, desde la perspectiva técnica, el mecanismo de garantía personal más agresivo y blindado que el derecho pone a disposición de un acreedor. En una estructura solidaria, la fragmentación de la deuda desaparece frente al exterior. O sea, todos a una. Todos a una. El acreedor goza de una prerrogativa temible. Puede examinar el patrimonio de todos los codeudores, seleccionar al que percibe como el más solvente, el que posee propiedades más fácilmente embargables, y exigirle a él en solitario el pago del 100% de la totalidad de la deuda. ¡Qué bárbaro! ¿Y ese deudor escogido carece de cualquier recurso legal para oponerse o exigir que se divida el cobro entre los demás? Ninguno. Queda vinculado por la totalidad del importe. Lo fascinante aquí es la compleja coreografía jurídica que se desencadena al milisegundo siguiente de que ese codeudor efectúe el pago íntegro. Ese pago total actúa como un interruptor. Apaga una relación jurídica gigantesca para encender otra completamente nueva y probablemente más conflictiva. Sí, porque el acreedor original desaparece del escenario satisfecho y con su patrimonio intacto. La relación externa se extingue. Pero simultáneamente, en el fuero interno del grupo de deudores se genera una nueva obligación. Ahora se deben entre ellos. Eso es, el deudor que soportó el desembolso total se transforma de facto en un nuevo acreedor. La ley le otorga la acción de regreso o acción de reembolso. Y ahora le toca perseguir a los demás. Exacto, se enfrenta a la ardua tarea de perseguir patrimonialmente a sus antiguos compañeros, reclamando a cada uno de ellos la cuota parte que les correspondía. El sistema es de una eficiencia implacable. El ordenamiento jurídico asegura que el acreedor inicial cobre de manera rápida y sin fricciones. Trasladando todo el riesgo de insolvencia, el desgaste de las reclamaciones y el coste de los posibles litigios internos directamente al grupo de deudores solidarios. Una jugada maestra del legislador. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando las interacciones humanas se salen de estos márgenes tan rígidamente estructurados? Hasta ahora hemos navegado por instituciones con perfiles muy nítidos, donde la fuerza coercitiva del Estado actúa como garante indiscutible. Sí, todo muy claro. Pero los extractos analizados dedican un espacio muy sugerente a las zonas grises del derecho, a esas situaciones anómalas que desafían la teoría general. El concepto de obligaciones naturales parece a primera vista un error del sistema. Suena contradictorio, desde luego. Claro, porque si hemos establecido que la coercibilidad es la esencia misma de una obligación, hablar de una obligación desprovista de acción legal resultó un contrasentido. Constituyó una de las paradojas más interesantes de la teoría jurídica. Las obligaciones naturales representan un vestigio histórico, una categoría de deberes imperfectos. Deberes imperfectos, me gusta cómo suena. Son deudas que, por diversos motivos previstos en el ordenamiento, han sido despojadas de su armadura coercitiva. El ejemplo paradigmático es la deuda prescrita. La que caducó en el tiempo. Exacto. El acreedor dispuso de un periodo fijado por la ley, quizás 5 o 15 años según la naturaleza de la deuda, para reclamar el pago en los tribunales. Al dejar transcurrir ese plazo en la inactividad, el derecho, en aras de la paz social y la seguridad jurídica, le retira el privilegio de usar la fuerza del Estado. Pierde el derecho a demandar. Así es. Otro supuesto tradicional engloba las deudas derivadas de juegos de azar no amparados ni regulados por la ley. En ambos casos, si el acreedor interpone una demanda, el juez la desestimará automáticamente. La maquinaria judicial se inhibe por completo. Sin embargo, la profundidad de estas fuentes radica en explicar que estas obligaciones naturales no desaparecen en el vacío legal. No, se evaporan. Siguen proyectando una sombra jurídica muy específica cuyo efecto principal se manifiesta en la figura de la retención del pago voluntario. Ahí reside la genialidad del sistema. Si el deudor de esa obligación prescrita
actuando por un imperativo moral, por sentido del deber o simplemente por un impulso de conciencia, decide voluntariamente entregar el dinero a su antiguo acreedor. Lo paga porque quiere, vamos. Exacto. Pues el derecho civil interviene para proteger ese acto. Si a la mañana siguiente el deudor sufre remordimientos, consulta con un abogado y acude al juzgado argumentando un pago indebido bajo el pretexto de que la deuda ya era inexigible, la ley bloquea su reclamación. O sea, una vez pagado, bien pagado está. Consagra el derecho del acreedor a retener lo cobrado. El ordenamiento dictamina que el pago se fundamenta en una causa moral, suficiente validando la transferencia de riqueza y negando cualquier obligación de restitución. Supone un reconocimiento explícito de que el derecho coexiste con un sentido de la justicia material que supera los formalismos procesales. Totalmente. Y esta búsqueda constante de equidad, de reparar los desequilibrios injustificados en las zonas grises, nos conduce directamente a otro de los pilares fundamentales descritos en la documentación, el principio del enriquecimiento sin causa. Otro concepto clave. La premisa teórica es de una lógica aplastante. Ningún patrimonio debe incrementar su valor a expensas del empobrecimiento de otro si no existe una base legal o contractual que avale ese movimiento de riqueza. Es una regla de cierre del sistema, una herramienta de equidad pura, heredada del ingenio del derecho romano. El tráfico jurídico diario exige que cualquier desplazamiento patrimonial se justifique en una causa lícita. Una compraventa, una donación voluntaria, una indemnización dictada por un juez. Exactamente. Cuando ocurre una transferencia huérfana de causa, nos enfrentamos a una anomalía inaceptable para el derecho civil. Para ilustrar la magnitud de esto, no hace falta pensar en complejas tramas financieras. Imaginemos un simple error de tecleo en una aplicación bancaria que provoca una transferencia accidental de 10.000 euros a la cuenta de un desconocido. Un fallo humano que genera un empobrecimiento fulminante en una parte y un enriquecimiento completamente injustificado en la otra, sin que exista ningún tipo de contrato, deuda o intención de donar entre ellos. Ante esa ruptura del equilibrio, el derecho no puede permanecer impasible y despliega un mecanismo de corrección histórico, la acción de in rem verso. Suena a conjuro casi. Un poco, sí. Esta acción legal no busca sancionar ni castigar a quien recibió el dinero. Su propósito es estrictamente restaurativo. Permite a la parte empobrecida exigir la restitución exacta de aquello que salió indebidamente de su esfera patrimonial, Solo recuperar lo suyo. con el objetivo exclusivo de devolver los patrimonios al estado exacto en el que se encontraban un segundo antes del error. Se exige la devolución de los 10.000 euros, ni un céntimo más en concepto de multas, ni un céntimo menos. Restablece la simetría del sistema frente a los accidentes de la realidad. Es un mecanismo de calibración asombroso. Todo el entramado legal está meticulosamente diseñado para mantener ese delicado balance económico y social. Ha sido un recorrido verdaderamente profundo, por los cimientos de nuestra civilización cotidiana. Hemos tocado las bases de todo. Hemos analizado cómo las obligaciones civiles operan como los engranajes esenciales del comercio humano, requiriendo inexcusablemente la polaridad entre el crédito y la deuda, condicionadas de manera estricta por las fronteras del tiempo, exigiendo un comportamiento diligente análogo al del buen padre de familia, y pertrechadas con herramientas de seguridad implacables como la solidaridad pasiva o el principio de responsabilidad patrimonial universal frente al incumplimiento. Lejos de ser conceptos petrificados, representan el pulso activo del derecho regulando la confianza mutua. Una maravilla, la verdad. Constituyen el lenguaje jurídico de la interacción humana. Y la solidez de estos principios milenarios, esto plantea una pregunta importante, un debate de calado para la próxima década. A ver hacia dónde vamos. Hemos incidido profundamente en el principio de temporalidad, en la fobia del derecho histórico hacia las obligaciones perpetuas, exigiendo que todo vínculo nazca para extinguirse en nombre de la seguridad jurídica y la libertad. Sí, lo de que nacen para morir. Pues bien, ¿cómo encajará esta doctrina inamovible con el despliegue de la arquitectura blockchain y los contratos inteligentes o smart contracts? Ojo a eso. Estamos hablando de ecosistemas tecnológicos donde los acuerdos se programan criptográficamente para autoejecutarse de forma inmutable, irreversible y por diseño a perpetuidad. Claro, porque en blockchain no hay marcha atrás. A lo perpetuo para acomodar la irreversibilidad del código, o serán estas nuevas tecnologías las que deben doblegarse ante la sabiduría de la temporalidad romana? Un choque de trenes.
Una tensión fascinante entre la tradición jurídica y el absolutismo del software que moldeará el futuro de las obligaciones. Estoy convencida. Una paradoja tecnológica y jurídica ineludible que apenas estamos comenzando a vislumbrar. Qué gran reflexión final. Gracias por acompañarnos a quien nos escucha en esta minuciosa disección de las fuerzas invisibles que sostienen y dirigen nuestro día a día. Nos encontramos en la próxima exploración a fondo.